Ya, vamos a jugar el juego, ¿ya? ¿Vamos? Ya. 1, 2, 3, marioneta. Ah, tengo que decirlo Sí. después del 1, 2, 3. Ya, listo, Ya, de puta nuevo, la wea, ya. Ya. 1, 2, 3. Ceviche. No Puta dije la nada, wea, puta. Ya, esta wea. Ah, esta wea va a salir la raja. Ya, de nuevo. Ya. Espera. Espérate, déjame pensar una palabra. Primero pensemos una Ya, palabra. Tú piensas ya, una palabra y yo pienso ya. una palabra. Ya, estoy pensando una palabra. Ya. 1, 2, 2, 3, 3, micrófono. ¿Qué dijiste? Pepita. Pepita. Sí, estaba en una pepita Y ahora. dije micrófono. Sí. Ya, pues, ahora tiene que ir una. Sí, pues. Ya. 3, 2, 1, podcast. Micrófono dorado. Listo. Oh, no, ya. pero. Puta la... Ya, todo nuevo, ya. 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 ¿De nuevo una palabra cero? Sí. Ya. 3, 2. No. Ya. 3, 2, 1, computador. Perro. Chucha la weá. Ya. Ya. 3, 2, 1, perro Perro informático. cyborg. Oh, Por ahí, todo por cerca. Ya, otra. La última. Ya. Espérate. Espérate, todavía no. Ya. 1, 2, 3, anillo. playa. Chucha la weá. Ya. Anillo y playa, qué weá. No tengo nada. Ya. Anillo y playa, weón. La rosca. Ya, espérate. Ya. 3, 2, 1, Merlín. Merline. Berlines, sí. ¿Quién es Merline, weón? Berlines, weón, Berlines. No sé. Iba a decir donas playeras, Pero pero. vos caché por qué es Mígolo, ¿no? No, es que, weón, ¿por qué playa y Smigol? Porque yo dije anillo, tú dijiste. Playa. Playa. Sí, po. ¿Y por qué? Porque si funcionáis los dos aparece Smigol, po, weón. ¿Por qué? Porque Smigol se encuentra el anillo en un río. Ah, verdad, po, weón, pero es que no en la playa, po, weón, pero Ya, pero hay agua, po, hay Puta agua. la weá, ya cagamos, po, Ya, weón. sigámonos, pues ya. No hay conexión, cagamos, se terminó este podcast, Esto culiao. fue. No, Nos vemos. vale, Chao, F4, chao. ya. Hola, ¿qué tal, gente? Estamos aquí en un nuevo podcast. Día No sé qué día. Ah, pero mal que dijiste el día, bueno, si no ya la cago. 7 de la mañana, día lunes, ya empezamos con todo. Sí, hoy día es un día muy especial, pues, weón. Porque le saqué la ruedita a mi bicicleta. No, y encima dormimos de pana, weón, todo el fin de Sí, semana, weón. Semana Santa, en pañales ahí. Sí, no, llegué resucitando en pañal con a mi los casa huevos. el día sábado. Encontraron los huevos, ¿no? Sí, me encontré 2. Listo. Yo encontré una caja. Claro, tú tenías el huevo loco. No, sé. Que A veces aparece y después desaparece. desaparece un huevo. Oye, pero me encontré un conejo de chocolate con la oreja mordisqueada en la mesa. Y me lo comí, igual, no está ni ahí con la cuestión. Ah, porque el coronavirus es una Sí, mierda ahora lo importante mito, es la cachetada de Will Smith. Ah, sí, pues. Claro, y ni siquiera la guerra en Rusia con Ucrania, ¿no? fue La es el tercer claro, plano, sí, tercer ya plano. fue la weá, po. Ya. ¿Qué se viene ahora? Po? No sé, loco, pero después ver el primer negativo de James Bond me fue la chucha. Ya, pero sigamos. El día de hoy vamos a hablar de... A ver, cuéntanos, Pibe, de qué vamos a hablar. Bueno, como lo mencionó Oscar recién. Vos soy el rey de la pauta, pues yo te sigo, bueno, ¿no? claro, pues bueno, estoy igual que tú, 7 de la mañana, recién despertándome en pañales, llevando una cruz para la casa. Listo. No, bueno, vamos a hablar, como estaba hablando el Oscar ahí, del primado negativo. ¿Primado es prima? Es Primado negativo. Primado negativo. Sí. Vamos a hablar sobre el primado negativo, si usted lo sabe, bacán, po. Escuche el podcast y vea si coincidimos con ciertas ideas que tenemos, y si no sabe, mejor aún porque va a ser algo nuevo. Que no sé si es algo nuevo, pero va a empezar a ser consciente de que existe y puede quizás hacer algo ante eso. Y eso es lo entretenido de esto, que damos la posibilidad y el conocimiento de que usted diga, oh, qué loco. Oh, qué loco. Oye, Oh, qué fantástico. Qué fantástico. Oscar Andrés, ¿sabes qué? Es como la película de Animales Fantásticos. Oye, unos animales fantásticos fabulosos. Oye. Bonito, El weón. Después sí, la pasé muy bien ese día. Muy bien. No, ya, pero la idea es que usted tenga este conocimiento y usted pueda hacer lo que quiera con el conocimiento. Compartirlo, quedarse para usted, no creer, Hacer un cuestionarlo, podcast, hacer un podcast, 3 libros. hacer un video, 8 libros, 9 tetillas, Wisepi. Claro, hacer el Harry Potter. Lo que usted Pero para saber un poco más del primado negativo, vamos a dejar con Arcano porque él se mueve maneja nomás. quiera. Ya listo.
porque él leyó 5 minutos antes de este capítulo una reseña que significa el primado negativo. Entonces él tiene más la bola, pero ahí nosotros vamos a entender también. Así que, Arcano, dinos, ¿qué es lo que es el primado negativo? De partida es una distinción que se creó, digamos, yo creo que es reciente, ¿ya? Independientemente si es un término científico o no, como que apareció mucho en estos videos de conspiraciones, ¿cachai? Pero que responde naturalmente como a un tema más psicológico, ya que tiene que ver con lo subliminal, ¿ya? Y son todos los estímulos, pueden ser visuales, auditivos, olores, lo que sea, lo que estimule los sentidos, pero que te deje un mensaje, pero que no te lo trabaja de forma consciente, sino que es subliminal, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de primado negativo, sobre todo en el mundo de Hollywood o de las películas, mira, es que por eso digo que es una distinción distinta, porque creo que todos nosotros lo conocemos, pero con distintas palabras, ¿ya? Pero cuando hablamos de primado negativo en las películas, es cuando tú ves una carga de simbolismos o de planes, por así decirlo, de planificaciones que te la están tirando en la cara, pero como una película no tiene importancia, pero ya están dentro de ti. Por ejemplo, ¿te acuerdas de Misión Imposible 2? Sí. Y que tenían que ir a destruir un virus quimera que se llama. Sí, ya. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que si tú el día, y eso es como del 2002 la película de Misión Imposible 2. Sí. Metallica ahí, Disappear. Claro, bueno, buena canción. Y entonces, al tú ver una película que se trate de que había un agente secreto que tenía que meterse en una base súper escondida en un lugar súper recóndito del mundo, ¿ya? Y donde se está manufacturando o se está experimentando con un virus que es que puede ser como letal a nivel mundial. Entonces para ti no es desconocido una pandemia. O sea, como que ocurra, no es como que tenéis que buscar más información, porque tú ya sabes que es una posibilidad, ¿cachai? Entonces, eso es como... es fuerte igual, porque... pero este es un ejemplo que yo creo que es como más superficial. Porque yo creo que un ejemplo, digamos, más profundo tiene que ver cuando tú llegas a ver, no sé, Piratas del Caribe, Harry Potter, no sé, el Señor del Anillo o otra película. Ya James Bond. Cualquier película de este loco que hizo el alunizaje de Kubrick. Cualquier película de Kubrick, incluso. Está lleno de simbolismo. Claro, lleno de primados. Lleno de simbolismo. Y tú veis, no sé, de repente, ya lo más. Mira, el ejemplo más inocente. Si yo te digo pirata, ¿qué símbolo se te viene? La calavera, Una calavera blanca en un fondo negro. Una calaca, claro. ¿No es cierto? Ya, y ahí hablamos de ese simbolismo. Pero eso es como, yo te digo que es como consciente, ¿cachai? Si tú veis ese, es consciente. Pero de repente cuando tú veis la película, ponte tú, no solamente ves ese símbolo. Hay un montón de otros símbolos más, sobre todo cuando, no sé si en la 3, donde aparecen varios tipos de piratas. ¿Te acuerdas? Y aparecen distintas banderas. Y hay una que salen dragones, espadas y todo el tema. Entonces, tú, obviamente, si tú ves una bandera con una espada, tú dices que tiene que ver con violencia, ¿cachai? Algo así. Entonces, ya eso nosotros lo sabemos. Pero hay colores, hay sonidos, hay un montón de elementos que más encima que tiene que ver con el argumento, en el cual como que te narran una historia ficticia pero que pasan desapercibidos. ¿Por qué? Porque es fantasía. ¿Cachai? Entonces es como... Tú te empapáis de elementos que tú veis que puedes encontrar raros fuera del cine, pero dentro del cine es como... no te preguntís cosas, ¿cachai? Porque una película no, puede ser la respuesta. Ahora, ¿qué ocurre? Que, digamos, estos acontecimientos, digamos como por qué es importante hablar de esto, es porque nos llenamos como, por así decirlo, a ver, yo creo que hay distintos niveles. El nivel más superficial es que te llenas de basura, ¿cachai? Y digamos como que de repente es bueno limpiar nuestro computador, ¿cachai? Nuestro inconsciente, ¿ya? Pero el otro que es como un poco más fuerte tiene que ver con el tema de las conspiraciones. Porque resulta que cuando ocurren sucesos, nosotros estamos preparados sin darnos cuenta. Por ejemplo, la conspiración que es como una de las más famosas, que ya todo el mundo como que sabe, pero a la vez es como desconocida, tiene que ver con el ovni.
No. Porque toma en cuenta de que siempre se ha hablado de los extraterrestres, siempre se ha hablado de los UFO, o de los ovnis, mejor dicho. ¿Ya? Pero digamos como que en el mundo del cine, tú del otro podcast dijiste que el cine no es muy viejo, pues de hecho es súper nuevo. Sí, Pues. po. Ya. Pero resulta que igual es más nuevo hablar de extraterrestres po, en el cine, ¿cachai? Entonces, que al principio obviamente es como, mira, esto es fantasía. Llega un momento en que le dan tanto y tanto y tanto y tanto en las películas, en las series, en los programas, ponte tú, de radio, en las antiguas revistas, ¿cachai? Y que ahora, si tú veis una noticia de ovni, te da lo mismo, po, ¿cachai? Te da lo mismo. Y quizás, ese es el tema, quizás la conspiración que tiene que ver con con, digamos, con esta carpeta de ovni, el objetivo era ese, po. Quizá era que te dé lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cualquier cosa es posible y a ti tú ya no te va a dar un shock, ¿cachai? No hay que quedar en estado de shock. Porque de repente un día, no sé, pues en cualquier ciudad del mundo parece un platillo, ponte tú, que ahora encima al principio eran platillos, gráficamente en el cine cambió caleta y después eran como puras luces, ¿no es cierto? Y que de repente, no sé, porque baje gente o bajen como unos robots, ¿cachai? Para ti va a ser como, oh, la loca, o sea, como que se cumplió lo que decían las películas, po, ¿cachai? Pero no va a ser raro, po, ¿cachai? No vaya a morir desde el asombro, po, ¿cachai? Cosa que quizás hubiese pasado si no hubieses absorbado tanto primado negativo. Ahora la pregunta es de dónde van a venir, cómo lo van a hacer. Y todas estas teorías también de conspiración, no sé, pues de que de repente los gobiernos de las naciones más poderosas ya hicieron contacto, ¿cachai? Y que todas estas películas o series como por ejemplo Los Archivos Secretos X te están diciendo todo el rato. No. Entonces, desde el mundo de la conspiración, hay una gran pregunta que es, ¿dónde, cómo tú ocultas una verdad? No. Y la respuesta es en otra verdad. Y es la misma pregunta de cuál es el mejor lugar para esconder un árbol. En un bosque, po. Exactamente. Entonces, obviamente, si yo te tiro una película que es de fantasía, pero te tiro realmente una historia real, tú vas a estar súper tranqui porque todo lo que estáis viendo es un absurdo. ¿Por qué un absurdo? Porque estáis en la categoría fantasía. Por ejemplo, si yo antes del 2011, si yo te hiciera una película donde un avión choca con una, no sé, pues, con la torre Eiffel o con un monumento súper importante o simplemente dos edificios súper grandes, ¿cachai? No. Sin decir que eran las torres, ¿cachai? La gente queda así como, oh, la wea loca, pero da lo mismo si es una película, po, ¿cachai? Pero quizás si hubiese ocurrido una película antes de eso, quizás hubiesen tenido más control, po. Porque quizás las mismas películas te dan advertencias de cuáles son las cosas que pueden pasar en el mundo. Pero también está el otro, po, de que no por una película tú vas a creer que todo lo que está ocurriendo es real, po. No. ¿Cachai? Entonces el encontrar el punto de equilibrio es súper brígido. Ya, pero hablé mucho yo. Dime qué pensás tú. Tranqui, si está bien, sí. La idea al fin y al cabo es llegar a entender qué es lo que es esto del primado negativo. Po. La verdad es que mientras hablaba se me vinieron varias cosas a la mente, pero Ujú. que ya que igual mencionaste que al fin y al cabo cuál es la mejor forma de ocultar una verdad diciéndola. También se me vino el ejemplo de La Casa de Papel. Spoiler en la tercera o cuarta temporada cuando una de las formas de poner en jaque a la policía fue revelar los secretos de Estado. Po. Mm. ¿Y qué es lo que hizo la policía para contrarrestar eso? Llenó de noticias falsas de otros secretos, po, que no eran verdaderos. Entonces cuando la prensa empezó a vincular qué es lo que era real y qué era falso, ya no sabían qué era real y qué era falso. Po. Claro. Entonces lo real pasó también a ser falso. Po. Claro. Entonces los secretos quedaron ahí como... Anda a Como saber que tú no cuál es tienen- real y cuál sí, es po. falso. Perdiste. Así como que no lograron ganar, po, ¿cachai? Ujú. Entonces al fin y al cabo con las películas pasa esto, po. O sea, de repente tienen una idea, la lanzan y después como, ya, yo te la dejo ahí, tú veis si creí o no, po. ¿Cachai? Es lo que pasa, por ejemplo, con la película del Código Da Vinci, po, con todas las películas de Dan Brown, por lo que insertan una idea, pero ya dando a ser tú si querís
querís que sea verdad o no, pues se va a depender de ti, de tu estudio y de tu bagaje que tengáis para atrás, pues. De hecho, por ejemplo, una cosa alimenta a la otra y el primado negativo, digamos, la misión dentro de las películas es ese, es generar poder en los símbolos, ¿ya? Y ahí nos vamos a otro tema, pero voy a Claro. volver al punto. Por ejemplo, antes de Dan Brown, como que nadie cachaba quién eran los masones, pues. No, pues. ¿Cachai? Y era una, digamos como una, no, ¿cómo es la palabra técnica? Es una, no es una agrupación, pues, ¿cómo se llama? Una sociedad secreta. Una sociedad secreta. Que realmente si tú hablas con un masón ahora te va a decir que es una sociedad discreta, ni siquiera es secreta. Porque realmente las sociedades secretas no No, existen, no pues. deberíais saberla, pues. Porque son secretas, pues, Sí, ¿cachai? claro, sí, como, oye, esta es una secreta, pero ya la sabéis, pues no es secreta, pues. Claro, claro. Ahora es discreta, es que como que pasa piola, pero si vos lo investigáis podéis encontrar cosas, ¿cachai? Alexa, Oh, silencio. la Alexa, bueno, están hackeando, amigo, No, weón, loco, conchetumare, weón, está corre. escuchando Alexa Weón, todo. tapen todos los micrófonos, weón. Está escuchando todo. Tapen los Alexa, micrófonos, weón. weón. Tapen el micrófono. Está tapado, está tapado. Tapen todos los micrófonos. No, que te decía que, por ejemplo, antes de Dan Brown era difícil saber de la masonería, pero después de Dan Brown todos cachan que existe. O los Pero- Illuminati, también. O los Illuminati. Pero más que eso, esa sola palabra, tú ya, al saber que existe, tú ya la asocias a poder. Por lo tanto, las personas que buscan poder van a buscar la masonería. Claro. ¿Cachai? Entonces ya le diste un sentido a lo que entre comillas está ahí escondiendo, pues, ¿cachai? Sí, pues. Entonces imagínate con algo tan sencillo y tan cotidiano, eso, imagínate que puede ocurrir con otras cosas, pues, ¿cachai? Claro. Porque, y yo creo que también las teorías de las conspiraciones funcionan así. Por ejemplo, como habíamos dicho y como tú dijiste, el tema este de la casa de papel, que en la época de la sobreinformación donde estamos viviendo, tú no sabéis qué es verdad, qué es mentira. Pero Claro. hace, por ejemplo, no sé, el 2005, ¿cuándo salió YouTube? Habíamos dicho. 2004, 2005. Ya, ahí. ahí era, ahí igual esa, o sea, si bien igual eso era como los inicios de la época de la sobreinformación, pero por lo menos tú igual podías encontrar gente que hablaba de conspiraciones, pero esas conspiraciones no eran, no todos hablaban de eso, por lo tanto había una gran posibilidad de que esas conspiraciones sean como súper verdaderas, ¿cachai? Y ahí se habló un montón sobre el proyecto MK Ultra. Cosa que de distintas personas importantes, ¿ya? ¿Qué es lo que el proyecto de Mega Ultra? Yo ahí me pierdo. Eh, a ver, es que tiene varias explicaciones, pero en resumen, era un proyecto como secreto que tenía Estados Unidos en la Guerra Fría para experimentar con sucesos paranormales. Y, Ya. y desde ahí generar armas para enfrentar a las demás amenazas, para no decir naciones, pues, ¿cachai? Ya. Y ocurre que hay varias personas que saben que ese es como, digamos como que eso se abordó muy paradójicamente. De hecho, Stranger Things habla de eso, la serie de Stranger Things, ¿cachai? Ya. Claro. Y lo muestran y lo muestran así. Estamos hablando de qué año era la. 80 y tanto, No, pues no Sí, eran sí. 60, No. ¿no? Son 80 y algo. Ya, pero ponle tú que son 80 ya, el 80. Y sí, pues tienes razón, pues está muy atrás. Y resulta que menos, o sea, hace relativamente poco, no sé, pues en el 2010 creo, si no me equivoco, no sé, pues desclasificaron información de que sí existía el proyecto, pues. Pero ahí nomás pues, dijeron así como, sí existe, Era un ¿cachai? carrete. Y nada más, pues como que, ya, mira, sí existe. Pero ¿qué ocurrió ahí? No sé, existe. Pero sale. De hecho, tú creo que podéis buscarlo. Y hay videos que te enseñan a cómo buscar información y todo el tema. Pero hay un símil, como estamos hablando digamos, de la Guerra Fría, hay un símil ruso, pues, weón. Claro. Hay un símil ruso. Y ese símil, no me acuerdo el nombre de ese símil, pero dicen que nunca los rusos pararon de. O sea, ¿cachai? siguen haciendo cosas hasta el día de hoy. Sí, po. Y de hecho, bueno, y nadie te dice que el MK Ultra tampoco paró, pues. Si acuérdate que puede tener otro nombre y seguir trabajando. Sí, po. po. En otro lugar, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, es interesante con esta información que estamos hablando, digamos desde esta perspectiva del primado negativo,
es interesante ver las películas de Hollywood, po, Sí, po. porque tú te vas dando cuenta de que, claro, o sea, no decís que es verdad que es mentira, porque no sabéis qué weá es verdad que es Sí, po. mentira. Pero sí que es como, hoy qué interesante que les guste tanto hablar de este tema. Por ejemplo, el otro día que estábamos hablando, así como por interno, estábamos hablando, no sé, pues, de los procesos históricos a grandes rasgos, de cómo se mueve el poder en el mundo, ¿ya? Desde los sumerios, no sé, pues, hasta los fenicios, egipcios, después griegos, después romanos, y después, no sé, italianos, franceses, y ingleses y Estados Unidos, a grandes rasgos, ¿ya? Claro. Entonces, y ahora nosotros sabemos que el poder está en China. Y en cualquier momento China literalmente es como que se proclama el gran país, pues, porque domina la economía, quizá el poder militar también, no lo sabemos, porque hay un... Yo creo que hay un secreto que va a salir como en los próximos 5 años, me imagino, de donde aparezcan investigaciones diciendo realmente de dónde vino el coronavirus, po. Y va a haber una pelea mediática súper brígida, porque esto es como en la Guerra Fría, donde los países, las potencias van a empezar a tirar la culpa, pero hasta que aparece un hecho específico que realmente te revela cuál es la realidad, entre comillas, ¿cachai? Pero que puede ser por las buenas o por las malas, pues, ¿cachai? Es como tanto así como que dice China, sí, yo lo hice, pero es que resulta que ahora están todos infectados y que si nosotros queremos, hacemos la cuestión brígida, si no, no. O puede salir China diciendo, resulta que sí vino de acá, pero fue en un laboratorio escondido que venía de tal potencia, ¿cachai? Y que fue todo un tongo como para hacernos quedar mal. No se sabe, estamos especulando, estamos dentro de la magia digamos, visualizar un futuro fantástico, ¿ya? Así que si usted está escuchando esto, no entre en pánico porque estamos solamente No es especulando. real. The shit is not real. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que es interesante porque el fin de semana yo me pegué una maratón, entre comillas, como de las películas de James Bond. ¿Ya? ¿Cachai? Vi desde Skyfall, Spectre y la última que no, Sin Tiempo para Morir, que esa es la última del actor que va a salir ahora. Titanic Creek. Porque ahora va a cambiar la generación y todo. De hecho hay toda una especulación con eso, pero lo vamos a dejar ahí porque no es relevante para ahora. Lo que sí es relevante es que todas las películas, si bien hay un formato en las películas de James Bond, que es como, no sé, que tiene que ver con que aparece como el misterio, la traición, después el espionaje, después como que llega el héroe a la base del villano, ¿cachai? El camino del héroe del espionaje. Sí, y tiene todas las de perder, pero está todo estructurado. y no pierde nada, aprieta 3 botones, destruye la base completa y el loco queda bien y se queda con la mina que al final como que no se quedan juntos, porque es James Bond y nadie lo puede dominar y la típica, ¿cachai? Ya, spoiler, en el fin de esta saga, sí se queda con alguien, ¿cachai? Y que entre comillas el loco sí tiene como entre comillas un final feliz, ¿ya? De hecho, ni dan spoiler porque la idea es que lo vean. Y no te estoy spoilando por si acaso, ¿ya? Pero lo que sí es interesante es que tú te vas, bueno, acuérdate que el James Bond, que es el agente 007, ¿viene de dónde? Inglaterra, po. Sí, pues, trabaja en el MI6. Sí. Ya. ¿Y qué es el MI6? ¿Es una agencia de espionaje? Claro, es como La KGB es como algo así como... O la CIA. La CIA, pues Claro. sí, pues tiene que ver con una cuestión así. Claro, justo es como la central de inteligencia secreta, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ya partimos con especulaciones, po. Ya partimos desde todo el underground, ¿cachai? De todo lo que está por debajo de la mesa, de lo que está en la sombra. De hecho, siempre hablan de la sombra, de que no estés aburrido de trabajar en la sombra. Pero tú o sea, cuando te muestran los paisajes en el cual, no sé, el agente 007 viaja y recurre, son puros lugares específicos donde se mueve el poder, po. Ya, pues sí, pues. Y aparece un primado negativo súper brígido, po. Sí, pues. Porque, por ejemplo, cuando visita, no sé, tal casino, el casino tiene temática así china. Pero el loco no puede llegar así piola, no. Llega con un barquito, hay un dragón gigante, el loco entra a las fauces del dragón,
¿cachai? No, sí, pues, Aparece un dragón de Komodo, hay varios símbolos digamos como entre comillas, chino, pero también te dicen claramente y siempre ocupan palabras específicas que es como, no sé, te pueden decir como, ah, mira, esto es el futuro. Y que este futuro no es el casino, es China. claro. ¿Cachai? Y entonces te das cuenta de algunos detalles porque te empiezan a mostrar. Pero estamos hablando de películas que vienen de, no sé, por el 2015, por 2012. Claro. Y ahora estamos hablando de que China es puntero. ¿Cachai? Que al fin y al cabo, ¿quién genera qué cosa? Pues el orden, Y ahí la está. realidad que él la genera, si Ahí está. es una cuestión que no lo ponéis los caballos antes del carro, el carro no, o sea, se ponía el carro y atrás los caballos no se va a mover, pues. Claro. O sea, tenéis que, al fin y al cabo, y aparte que estamos hablando de cosas que nosotros siempre vamos a tener la información súper con un delay más o menos, pues. Súper retrasado, si realmente, ¿cuándo realmente se supo el primer caso de coronavirus, pues? ¿Tú crees que pasó y llegó al tiro la información a todo el mundo? Si voy, hay un virus nuevo, bueno, y toda la weá, se demoró, pues. Sí, de hecho... De hecho, puede haber pasado 2 semanas antes de que todos nos diéramos cuenta de que existía un virus, ¿cachai? Sí. Y 2 semanas antes que también China se dio cuenta que había un virus, po. Y dijo, oye, bueno, hay como 3.000 guanes infectados con la misma weá. Ah, debe ser un virus. Cagamos. Hay que meter el botón de alerta. Entonces, si ellos mismos tienen delay, imagínate nosotros cuánto nos demoramos, po. Pero si no te acordáis que el Wesley nos recomendó una serie, No me acuerdo. que incluso la serie tuvo que poner como estaba en la nube, tuvo que poner una advertencia de que esta serie no está basada en la actual pandemia. Ah, ya, pues debe ser muy parecido No a lo que recuerdo estaba el haciendo. nombre, pero Pero salió el loco. Wesley. De hecho, No, hablan del COVID. ¿Cachai? sí, como que el COVID es como una cepa de cierto virus, po. Ay, no me acuerdo cómo se llama la serie, pero que es muy buena, man. Bueno, ya. No me suena el Wesley. Sí, aún se lo huele. Y ahí hablan, pero clarito, digamos, como del miedo de la pandemia. Y de hecho, incluso, ¿cuál es el objetivo de la pandemia? Te lo dicen tal cual. Te dicen así como que la idea, te dicen, no es matar gente. La idea es dejar estéril a la población y controlar la población mundial. ¿Qué dice en Inferno? Sí, pues sí, pero sí, eso es que siempre al fin y al cabo los poderes de control. ¿Por qué veis que los gobiernos han alargado tanto el sistema de la pandemia? No, Porque yo creo que es por negocio, pues igual. es business y también porque hay control, pues cuando tenía a la gente controlada y qué mejor para un gobierno o para un político tener a la gente bajo control, pues. Es mucho más fácil que tenerla dispersa, pues. Claro. O sea, hay que tener claro que las películas desde tiempos memorables no han dicho más o menos lo que va a pasar, pues si es cosa que te pongáis a ver Volviendo al Futuro, pues. Y cuántas cosas acertaron y cuántas cosas no acertaron, pues. Porque hay cosas que si vi la película sí la acertaron en el 2015, que es lo que estaba Sí, pasando, pues. Hay otras que obviamente que no, pues. Pero creo que las videollamadas. Mm. Ahí en un momento aparece una tele con 4 personas más en una pantalla. Videollamadas de Facebook, po. Y los locos le achuntaron, po. Entonces, desde ahí tenéis que pensar de que entonces, ¿cuántas películas que estamos viendo ahora quizás sí van a ser reales en 10 años más? No, pero es que, bueno, ahí también es lo que tú dijiste anteriormente, pues, de qué es primero y qué es después, Pero porque... yo creo que también al fin y al cabo va como en un orden de imaginarse cosas y esas cosas no vienen. Por ejemplo, te lo explico porque, por ejemplo, Nolan cuando hizo Interstellar no vino y hizo la película y dijo, ah, ya, esto va a ser un hoyo negro. Claro. Cuando hablamos de películas de alto presupuesto, lo que hacen muchas veces a veces es realmente investigar Sí. y poner un punto de partida y de ahí decir ya de aquí a 10 años más qué va a pasar con tales cosas. Loco, pues si la Interestelar, el hoyo negro Sí, que po. muestran es real, pues. Es, Lo hicieron es con lo más cálculos real, reales. es lo po. más real posible, po. Sí. Pero hay una investigación igual, po. Claro. De ¿Cachai? hecho, O se sea, demoraron 2 años en o hacer sea, esa bueno, ahora hay investigación. una foto de un hoyo negro y es muy parecido al que El de vimos Nolan, sí. el de Nolan, po. Pero al fin y al cabo lo que voy es que lo de Volviendo al Futuro no es que no hicieron la cuestión a la tonta de No, loca, po. sino que dijeron, preguntaron a las empresas tecnológicas que en ese momento qué es lo que se venía en 10 años más. Y los locos, ay no, mira esto. Claro. Entonces, como que al fin y al cabo las películas igual te van a decir algo en base a la investigación, po. Pero ojo, también ocurre que las mismas películas inspiran el futuro, po. Por ejemplo, Sí. en Star Trek, yo vi un documental, no recuerdo de qué era específicamente, pero justo tocaban temas del futuro o de entre comillas del pasado. Y se dice que los teléfonos concha, los tipo concha, vienen de Star Trek, po, porque en Star Trek tenían prácticamente teléfonos tipo concha que se podían intercomunicar. Claro.
Y como los científicos, que en ese tiempo eran como los que estaban en la U viendo todas esas cuestiones, dijeron, oye, ¿sabéis qué? Yo quiero hacer un celular así y con esta forma. Y no solamente así, sino que quiero que realmente se conecte con cualquier parte del mundo. O sea, tú puedes estar acá y te puedes conectar con Alemania al tiro en una llamada, incluso en una videollamada. Y No. claro, pues, y tenéis el objetivo listo, visualizado, entonces tenéis que ver cómo lo hacéis, ¿no? Pues. Y ya es cuestión de tiempo. Lo mismo que las pantallas planas, pues. Creo que también salió, no estoy seguro si fue en Star Trek, pero en una serie o película que salía la primera tele, que esta era como en formato, ¿cómo se llama esto? ¿Plano? No, el Wild, no sé cuánto. ¿Ya? Ah, pero el formato, digamos, alargado, horizontal, ¿cachai? Porque antiguamente eran todos cuadrados, ¿no? Puras teles La cuadradas. versión Volviendo al Futuro quizás, pues. Quizá. Y entonces de repente un buen dijo, oye, pero podríamos probar la tela así, quizás sea mejor. Funcione. Po. Y funciona mucho mejor, creo que tiene un tema que te descansan los ojos, aparte que podías enfocar más tu atención ahí y todo el tema. Entonces, igual es brígido, porque es como ¿qué es primero, por el huevo o la gallina? Claro. Pero también tenía el otro caso de las cartas las cartas Illuminati. Hay un juego de cartas Illuminati que se hicieron, no recuerdo en qué fecha, de hecho podríamos hacer una investigación y desarrollarlo, traerlo hablando de eso, que te muestra, es como tipo tarot, no es un tarot, pero es tipo tarot. Y muchas de las cartas que tú las veis, si tú las ves, las asocias a eventos históricos que han pasado. Y tú decís, ah, claro, pues, una persona pescó los eventos históricos y dibujó y las tiró como cartas, me da cuestión, pues. Pero resulta que las cartas salieron antes que todos esos eventos mencionados, pues. Entonces tú te preguntáis ya, pues, ¿qué fue primero, pues? No creo que el juego de cartas influenciara los eventos históricos porque no tiene ninguna correlación, tomando en cuenta que ese juego ni siquiera es conocido. Y ni creo que ni siquiera es como un juego, es como un tipo de skin de naipe, una cosa así, ¿cachai? Claro. Entonces es como misterioso, po. O por ejemplo este libro, que no recuerdo el autor, pero que se mencionan como a Donald Trump, ¿te acordáis de esa cuestión o no? ¿No hay cachado eso? No. Ya, mencionan como todo, entre comillas, como la vida de Trump y de que entre comillas llega al poder, po. Weón. Y estaba hablando de un libro que venía desde hace como 60 años atrás, ¿cachai? Pero así, con los mismos nombres, todo el tema, po, ¿cachai? Y entonces es como raro, son cuestiones que cualquiera diría, no, es que igual son coincidencias, po. Pero de repente cuando te dicen los nombres y los apellidos exactos, O es sea, como que estáis armando, estáis tratando de replicar esa historia o es coincidencia. ¿Hay un oráculo o realmente el oráculo no existe y lo que estáis diciendo es arriesgarte a esa fantasía para transformarla en realidad? yo creo que no nos podemos cerrar al punto de vista que puede haber un espacio-tiempo que se pueda ver. Si, o sea, estamos hablando del mundo de las posibilidades y estamos hablando de que existe una física que se llama la física de la relatividad y que aún así están buscando romper y destruir la física y en cualquier momento quizás ni siquiera con la tecnología que tenemos ahora la podemos destruir, pero en algún momento sí la vamos a poder destruir y si es que... Y cuando me refiero a destruir es quebrantar las leyes, que por ejemplo no existe una partícula que pueda ir más rápido que la velocidad de la luz, Claro, físicamente, pero si se llega a decir que sí, todas las teorías, todas las leyes se van a la cresta, po. claro. Y empezamos una física nueva, entonces hay cosas que todavía nosotros no controlamos bajo nuestro poder, po. Y que no me parecería nada raro que alguien pueda ver el futuro, po. Pero ahora de que ese futuro sea el único, ahí viene el caso de que quizá el loco vio el futuro y las cosas pasaron en ese futuro, po. Mm, Se movieron las piezas como deberían moverse, po. Porque al fin y al cabo como que no sabemos si el futuro está predestinado, po. Entonces pasaron los sucesos que tenían que pasar, pues y el loco le ha hecho un topo, pero sí lo vio, po. Vio algo y dijo, ya, si esto pasa va a pasar esto, y si esto pasa va a pasar esto otro, pero si esto no pasa, esto no va a pasar, po. Entonces sí podemos hacer algo ante eso, po. mm. Entonces yo creo que todas estas cosas que nos muestran en las películas tienen algo cierto de verdad, pero siempre hay que cuestionarlo, po, porque no sabemos tampoco de dónde viene, y por eso te digo, o sea, tú hablabas sobre el MK Ultra, y claro, te pueden decir, sí, el MK Ultra existió, pero te dice que era un estudio de sueño. Claro, O sea, es que claro.
ponían a 30 personas a dormir y estudiaban sus ondas vibratorias del cerebro. Claro. Y obviamente ahí aparecían, no, bueno, es que ahora pasó esto y realmente están haciendo armas nucleares y bla, bla. Entonces, puede pasar, pues. Estamos en el mundo donde en ese momento donde no había mucha información y podía ir... Como lo que pasó con Mew, así como en Pokémon que podéis sacar a Mew. Claro, porque hay un momento en que decía algo, que pasa algo real, pero de ese algo real te va ahí en la nota y al fin y al cabo tenéis conspiraciones y la gente te la empieza a creer, pues. No, y si se creí, lamentablemente, y ya te le va a molestar el mundo de los cristianos, quizás se hace real, pues, weón. Sí. Bueno, las religiones se crean a base de eso, pues. De si mitos, tú, pues. Tú de un mito que hay algo escrito y si esto es real para mí y real es, pues, weón. ¿Cachai? Porque la humanidad y la sociedad lo crea real, pues. Y es brígido porque tú puedes, no sé, puedes hacer un fanfic súper bueno. Es como, no sé, por el Señor de los Anillos, ¿ya? Y de repente hay una catástrofe. Estas llamaradas solares que amenazan con destruir toda la tecnología. Y que volvemos, ponte tú a los 70, a los 50, más o menos. Más para atrás, pues. Y mucho más porque, bueno, ya no vamos específicamente por el tema, pero ya no teníamos mucha información. Pasan las generaciones, se perdió un montón de historia. De repente como que hubieron quemas de libros, váyanse a ver por qué. Pero quedó justo el Señor de los Anillos. Pero una weá sin tapa. Y cayeron fragmentos, ¿cachai? Y alguien los lee. Y lo lee es como que, oye, ¿qué onda? ¿Y quién es, no sé, quién es Gandalf, Frodo? Y de repente te das cuenta que van pasando weas que salían en el libro y decís, weón, el libro es real. Y los otros locos empiezan a pescar interpretaciones y empiezan a escribir sus propias bolas de Gandalf, pues. Y después Gandalf termina siendo el Mesías, pues. Sí, po. Y ahí tení creado toda una religión, pues. Pero si, ¿para qué nos vamos a mentir si las cosas han pasado así? Solamente que ahora nosotros, como estamos tan insertos en nuestra historia, que no podemos ver cómo esto se va a ver en 2000 años más, po. Si estamos hablando que desde que nació Cristo han pasado 2020 años. Entonces hay un tiempo bastante largo como de años que sí, que se generó algo, po. Pero de aquí a 2000 años más, ¿qué más se va a generar, pues, weón? Ya, entonces, desde lo mismo que te digo yo, si tú sabes que este es qué es el prima negativo y cómo tú lo ocuparías si quieres edificar un mundo. No, o sea, yo creo que, o sea, lo que el primado al fin y al cabo es como que te hace actuar, po, de forma consciente o inconsciente, po. Está como leí ahí, está el positivo, que es como que tú actuáis ante eso, pues, veí y actuáis. Y el negativo es pasivo. Claro. Y el negativo, que claro, es que te llega al subconsciente y no sabéis nada, como lo que pasa en el ejercicio de la Coca-Cola que hicieron en el cine de antaño. Claro. Que pusieron entre los frames, pusieron un frame de Coca-Cola, fueron al momento de pausa y toda la gente salió a comprar Coca-Cola, pues. Entonces estamos hablando que el negativo, más que negativo, es que es peligroso, pues, porque entra de inmediato en el subconsciente y tú no te dais ni cuenta, po. Y de repente estáis dibujando un león porque viste 30 hojas de leones en algún lado y no te acordáis por qué, po. Loco, yo estaba dibujando puros gatos en Kawasaki, no sé por qué, güey. Ah, claro, no eran unos picos. Todo un día eran picos. En el colegio pico. Yo sabía que habían hecho esa cuestión de las películas con sexo. Ay, después todo en el entretenimiento. No, pero no he escuchado eso. No. Que en una película pusieron sexo. Así como en un frame. Ya, voy a haber quedado la cagada después. No sé, yo creo que esa cuestión igual es un chamullo, pero como que hubo un aumento en la natalidad. No, ¿sí? pero además, pues no creo que tanto, pero sí como para que todo un cine se haya puesto culero y todavía han tenido 30 guaguas o 200 guaguas, no sé. Pero a lo que voy es que 30 guaguas. La cosa es que está en las películas y está súper inserto. De hecho, hay ficciones que Hollywood ha creado que son reales y te las comís como, weón, por ejemplo, no sé, algo estúpido, que los sonidos de los golpes suenan así. En el espacio. ¡Pah! Que los golpes, cómo suenan los golpes. O vos te los rayos láser en el espacio. Claro, o el sonido en Star Wars, sí, que no debería sonar, existe, entonces tú decís, bueno, en el espacio y cuando vea una nave va a sonar. Y cuando disparen. Claro, te va generando cosas y eso es lo más superficial, po. Bueno, ¿cachaste mi sonido? ¿Ya? Los buenos efectos especiales de Oscar Velázquez. Y eso es lo más mínimo. Entonces después viene lo subjetivo, lo que no ves, lo que está ahí, pero
Como tú decís, claro, un dibujo de una bandera con leones y de repente toda la película estuvo ahí y de repente te vas a salir y lo vas a hacer. Ni siquiera te vas a cuestionar por qué estás haciendo un león. Claro. Pero es porque estuviste expuesto a tu subconsciente ante eso. Entonces, Hollywood a veces también, viendo que hay gente atrás que tiene poder, obviamente va a meter sus pues. órdenes. Claro, pues, porque de repente te encontré, no sé, porque los personajes con más poder dentro de las películas, no necesariamente sean buenos o malos, aparecen con una bandera que curiosamente es una de las casas más poderosas del mundo. Sí, Pero aparece súper rebuscado. Ahora, una de las cosas, por ejemplo, ay, ¿cómo se llama este canal? Bueno, se me olvida el nombre esto. Hay un canal de YouTube que es bien conocido del mundo del misterio. Creo que es Gran Misterio, pues, weón. El canal. ¿Ya? Y el tipo pesca. A ver, pongámoslo el tiro. No sé, Oscar está buscando ahora en su celular el Gran Misterio. Gran Pero Misterio. no es bueno un luchador, pues bueno, es el Rey Misterio. Sí, pues. Ya, chuche, ya. Y ahí está, el granmisterio.org. Siempre lo molestan con esa wea y el mismo se trolea. Ya, y este loco pesca una revista de economía. ¿Ya? Que, a ver. El que nos sigue buscando en su celular. Y ahora se acerca el micrófono. Hola. Ahora se dieron peo. Hola. Está siguiendo buscando la revista que busca el loco. Ah, ahí está, el Economic. ¿Ya? Que es una revista de economía, ¿ya? Wow, qué loco. Súper inesperado. No, weón. Es un punto giro, weón. No, bueno, te voy a contar un chiste. Hay un perrito. No. Hay un perrito que se deja de contar mi chiste. Hay un perrito, se llama Hoyo. Eso es primario negativo, weón. Hay un perrito, se llama Hoyo. Se ve en la calle y lo chuparon. Y después lo taparon. Chupado y tapado. Weón, casi me ahogo con el agua, weón. Chupado y tapado. Ya. Oye, la cosa es que este loco habla analiza las revistas del Economist, ¿ya? Porque las portadas siempre muestran eventos súper raros, ¿ya? Y desde el 2015, si no me equivoco, o el 2014, que analiza todas las revistas. Y resulta que la más importante siempre es la que sale en diciembre, ¿ya? ¿Por qué? Porque esa revista es súper abstracta en la portada, pero se supone que hace un pronóstico para las cosas que vienen para el próximo año. Es un pronóstico, ¿ya? Pero él dice que no es tan pronóstico. Es como que, más que nada, como que sueltan spoilers de lo que viene. Y en una de esas, que si no me equivoco era la del 2019. No, creo que es la 2018. Aparece un virus. Ay. Y el loco decía como, oh, bueno, pasó el año y fue como, oh, no pasó nada, pucha, qué lata, y de repente así como, pum. Oh, sorry, creo que se demoraron un poco, pero se demoraron, ¿no? Sí, pero es brigio, o sea, de verdad que si tú te ponías a buscar, es interesante cómo las cosas como que quizás son tan certeras. Entonces ahí viene la pregunta. ¿Estos símbolos afectan a que las cosas ocurran? ¿O simplemente estáis revelando un plan para, no sé, porque digamos como que te revela que alguien pensó el diseño y lo que tú estás viendo es solamente una consecuencia de ese diseño? Yo creo que son cosas que se hablan de pasillo. Son cosas que se hablan de pasillo y que sí son en por ciento reales y 100% y otro porcentaje no. Otro porcentaje es la ficción que nosotros le ponemos. Porque, bueno, no digamos que es loco que haya una empresa bacteriológica trabajando con virus, po. Porque tenéis que estar ahí trabajando con virus para poder matarlos, po. Y eso es porque natural. no puede pasar que de repente un virus se escapó y quedó la cagada. Y estamos hablando de que cuando pasó lo de Chernobyl, los hueones estuvieron ¿cuántos días sin decir nada, po? ¿Cuántas horas sin decir nada, po? Fue como, hueones, que esta weá, y después cuando fue que la weá ya fue como... Se les fue las manos, los hueones tuvieron que avisar. Entonces... Lo mismo con esto. Y de hecho, la misma serie que salió de HBO te dice que los locos avisaron prácticamente ya cuando no había nada que hacer, pues, weón. Claro, ¿no? Y pasa muchas veces que eso, que no avisan porque no queréis causar conflicto, la histeria antes de gastar las posibilidades que tenéis para solucionarlo. Claro. Porque estás hablando de que igual vaya a poner a todo el mundo en alerta, pues, weón. Y si ponía a todo el mundo en la alerta, ¿qué pasa? Que después si, oye, ¿sabéis qué? ¿Cómo se llama esto? Lo pudimos arreglar. Bueno, el mundo se da encima igual.
Y van a decir, estoy haciendo weas nucleares, entonces tenés que estar esto, y todo el mundo te va a culpar y cagaste, pues vaya a tener acusaciones, millones de weas, entonces preferible que si te van a después hacer cagar, que ya sea porque ya no pudiste hacer nada, pues. Claro. O sea, como que ya sí, weón, ya somos culpables de la wea, se nos escapó de las manos, intentamos todos los protocolos para poder la wea, pero no funcionó. Así que sí, somos culpables. ¿Cachai? Pero si podía hacer algo antes, hácelo. Igual que queda así como ya, pasó. Entonces, lo más seguro es que además alguien sabía y dijo, bueno, puede ser que este año sí pase algo y están trabajando en un virus que es demasiado contagioso y que puede salir mal. Y hay una posibilidad de que se vaya. Y que se vaya la concha de tu madre y pasó, pues, weón. Se demoró más de lo que estaba la weá, pero salió. Y justo fue casualmente en una revista de economía que mostraron la weá. Súper casual la weá, porque economía, pues, claro, economía, virus, todo el rato. No, pero sí va, pues, sí va de la mano, por fin y al cabo con la economía se fue a las pailas, pues de hecho todavía estamos peleando con que la weá se estabilice porque todavía no salimos de la pandemia, pues. Ya, conclusiones para este tema para ir cerrando. Ya, las conclusiones es que si usted va a ver una película, disfrútela. Pero después siempre cuestiónese todo lo que vea y realmente viva bajo sus estándares nomás. Y cuestiónese, oye, pero y esto de acá. Pero también al fin y al cabo decida qué creer o no. Porque tampoco ande con la disputa de ese tío que como que sí, que no, que sí, que no. Porque lo único que le va a traer va a ser malos momentos porque no va a ser que weá va a querer en la vida y no se va a mover nunca. Entonces, se puede equivocar, sí, o le puede chuntar de lo mismo porque la vida está llena de fracasos y éxito, entonces si usted cree en eso y le acertó, genial, pero es convencido de eso y lo controla y no lo controla usted, esa es la idea. Usted controlar las cosas que quiere creer y quiere ver a que lo controlen a usted. Esa es la bola. Siempre estar consciente, pero hay cosas del subconsciente que te van a mandar igual y no te vas a dar ni cuenta. Por algo van para el subconsciente. ¿No? Oye, ¿y cómo transformáis lo que dijiste en pregunta? En pregunta. ¿Será verdad todo lo que vemos? Claro. O si no, cuando vea una película, cuestiónese lo que vea en esa película. Po. Sí, o quizás, sí, po, y en totalidad, tanto como la trama principal, como la subtrama, como los personajes, y pregúntese, decir como, ¿esto es tan real? ¿Es realmente así en la sociedad? Como por ejemplo, el vivimos felices para siempre. Claro. ¿Is it real? Porque es como la pregunta, o sea, como que si la película termina con una narración que dice algo, cuestiones eso al final. Hágase la pregunta y escríbala, pero ¿esto funciona en el mundo real? ¿O está en el mundo real en estos momentos? ¿O qué significa? ¿Qué podría significar de aquí a 20 años más que esto sea una realidad? Claro. Un mundo utópico se vuelva real. O otra pregunta. ¿Esta película de fantasía que estoy viviendo realmente será tan fantástica? También, pues. Pero siempre con la responsabilidad de que hay cosas que es mejor no hacer en la casa. Y si no, hágalo bajo con la tutela de su padre. Sí, Free Fire ahí disparando como maniático, como weón. ¿Con qué lo relacionaste tú? ¿Ah? ¿Con qué lo relacionaste? No sé, pues quema de bruja. No, estoy viendo una película de quema de bruja. ¿Y si estoy viendo Harry Potter? Esto no será tan real y vais y te quemáis una tía. ¡Qué mierda, pues, bueno! Así, y si va a quemar a la tía, hágalo cuando los papás presenten. No, yo digo, esa pregunta es buena, pero hay que tener harta responsabilidad. Pero si es preguntársela nomás, no, no estoy llevando a la acción. No, pero es que por eso. Es el tema, yo no estoy llevando a la acción. Hay gente que sabe preguntar. Pero preguntemos la weá, ¿no? Si realmente van a decir, weón, si es verdad, y se van a poner un anillo, si está invisible, está invisible. Oye, esto es un anillo invisible. El cliché, se mete en los camarines. Claro, empieza a chuparle el pico a un weón. Ya, viste, weón. Nada es bebé, nada sabe que estoy chupando pico. Una vagina, ya, está chupando una vagina. Unos pezones. Oye, y por esta weá no censuran. Y por eso no funan, no, pero a lo que oí, claro, o sea. No, y después, claro, no, vamos a eventos de cabros chicos, va. Claro. Anime momento de cabros chicos, ya. Genérense la pregunta, pero claro, o sea, no lleva a la acción, pero es que yo he visto mucha gente viviendo en fantasía, weón. El tío Pibe anima cumpleaños por si acaso. Cabros de 18 años para arriba, sí, pues. De niños de 18 años para arriba.
De repente empezamos, usted se pone un anillo ahí y desaparece. Y los papás. Bueno, les traje un regalo. Este es un anillo que lo hace invisible, completamente invisible. ¿Qué quiere hacer usted? El compañero, ¿dónde está? El compañero empieza a beber. Oye, ¿por qué no me están hablando por interno, güey? Y los papás se... ¡Juan Andrés! Esos no son tus principios valóricos de la Iglesia Católica. Esa weá no te enseñaron en la Opus Dei. Pues sí, ya. Y el papá después se pone el anillo y empieza con la misma. Por mi culpa, silicio. Silicio, sí. Ya, entonces, mi pregunta va como a cuestionenlo todo y háganse las preguntas finales. Pues, o sea, este mundo con estas direcciones o con lo que pasa acá, ¿qué pasaría en el mundo real? Pues, ¿cómo actuaría yo? ¿Qué haría yo? O sea, como que pónganse esa realidad y quizás generen alguna propia convicción ahí, pues digan, no, es que sí sería loco, pasaría esto, pregúntase, cuestiones. Y voy a llamar, usted es una película de fantasía, haga todo lo que aparece ahí. Para hablar si es real. Invoca a la Ouija, pégale balazo a los tíos, a las tías, a los Free Fire, vaya a Normandía, bájese en un barco, disparen los alemanes, haga todo, vaya al espacio, destruir un meteorito. Vaya a Howard. Vaya a Howard, jale magia. Pero loco es preguntarse nomás. Está bien. Hoy por interno están diciendo que estamos pasando de la hora. Pero solamente pregúntense ya. Qué buena, weón. Me te manda la tía después. Oye, me gustó el podcast, Oye, así que ese es el privado negativo, cuestionense todo, siempre. Hasta este podcast, que no es real. ¿O es real? No es real. De hecho, en este momento los que nos están escuchando se están recién levantando. Esto lo soñaron y recién se están levantando y el día todavía no comienza. No, la mansa bola. Pueden tener otro lunes, chiques. Pueden tener otro lunes. No quemen a las tías. Cuídense. Ya nos vemos, cuídense. Chao. Oye, anda. Si usted llegó hasta acá, recuerde dar su poderoso like, darle me gusta, compartir el video con las personas precisas para que no salga de acá el primero negativo y nos vemos en el siguiente podcast. Chau.